La fibro comenzó 30 años antes. La fibro comenzó a partir de una experiencia traumática. En el trabajo que hemos hecho con mujeres fibromiálgicas, en el 85% estaba el antecedente de abuso sexual en la infancia. 85%. ¿De acuerdo? Y el 100% el maltrato, el abuso, la experiencia traumática, el trauma infantil, en el 100%. Uno de los resultados de este estudio es que, estando esta experiencia traumática en el 100% de los casos, el abuso sexual en el 85% de los casos, en una muestra de 80 mujeres, lo que prácticamente la totalidad de ellas refería es que nunca se lo habían preguntado. Y eso, como luego veremos, esto es retraumatizador. Esto es un concepto que vamos a plantear aquí varias veces, ¿no? A lo largo también de estos días, la retraumatización. Entonces, no me lo han preguntado. Y en alguna ocasión, ya os conté, alguna de ellas me contaba, yo lo conté, se lo propuse a la médico, a la neuróloga, al reumatólogo, y me dijo que no tenía ninguna, que eso era, que no tenía ninguna repercusión, que no tenía ninguna importancia esa experiencia traumática, ese abuso sexual por parte del vecino, mientras los padres eran unos consentidores, abuso entre los 8 y los 12 años, en fin, hemos visto muchísimos casos así. Y alguno de nosotros pues, le ha dicho a esta mujer que eso no tenía ninguna importancia, nada que ver, y que lo que tenía que hacer, además, eso pasó hace muchos años, lo que tenía que hacer es olvidarlo, pasar página, superarlo, no. Claro, y esta mujer llorando me decía, la médico, que yo la quería mucho, a la médico y tal, pero me decía esto y yo siempre salía muy mal, salía peor de la consulta, porque lo que pensaba es que ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo pasar página? ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo puedo superarlo? No sé cómo hacerlo. Alguien me tiene que decir en todo caso cómo hacerlo. Así que yo sabía que aquello tenía mucho que ver con el dolor, con no poder con mi alma, que es lo que dicen los pacientes. No puedo con la vida, no puedo con mi alma, ¿no? Yo sabía que eso tenía que ver, pero claro, la médico me dice que no, que lo que tengo que hacer es pasar página. ¿Y cómo lo hago eso? ¿Cómo paso página? ¿De acuerdo? Claro, ¿esta paciente tenía fibromialgia? Sí, y nos estamos centrando hospitalariamente en la fibromialgia, cuando nosotros vemos también qué ocurre con este tipo de somatización, que la fibromialgia es solamente una de las cosas que le ocurre, lógicamente, claro, solamente una, que se ve en un servicio concreto del hospital. Cuando luego hablamos con esta mujer le pasan muchísimas más cosas, muchísimas más, naturalmente, en la relación con su pareja, en la relación con sus hijos, en la relación otra vez con su vida, con sus padres, tiene otras muchas somatizaciones, tiene insomnio, tiene trastornos alimentarios, o sea, tiene síntomas de toda naturaleza, lógicamente, ¿no? Ese abuso, esa experiencia de abuso sexual y esa experiencia también de falta de protección por sus estructuras parentales, que eran precisamente las personas que tenían que protegerla, eso no es gratis, eso es imposible, eso crea otra vez un estado de estrés crónico, desde los 8 años. ¿De acuerdo? Hasta los 46 que tenía cuando lo vimos hace 3 o 4 años. Esta experiencia traumática, antigua o reciente, produce una reacción de estrés crónico, como naturalmente todos sabemos, entonces, exactamente así, que activando el eje psiconeuroendocrino inmunitario, entonces aparece en forma de enfermedad, con lesiones observables, con lesiones biológicas, naturalmente que sí, claro que sí, lesiones que son perfectamente explicables a partir otra vez de este modelo del estrés crónico y de la activación de las vías inflamatorias. Hay un autor que muchos de vosotros conocen, claro, Jorge Luis Tizón, es un colega, un gallego, lleva toda su vida trabajando en Barcelona, que ha escrito mucho precisamente sobre esto, ¿no? Y sobre la aplicación de la psicosomática en medicina, ¿no? En general, con un trabajo genial sobre los grupos Valint que nosotros empezamos a hacer en el Hospital de la Princesa hace ya 40 años. Y es un trabajo que os recomiendo, lo podéis buscar, es de libre acceso, está publicado en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y tenéis la referencia. Como os digo, a partir del miércoles la diapositiva estará a vuestra disposición, por si queréis tomar el dato. Y es rescatado de este trabajo que se llama así, cómo mejorar la perspectiva integrativa de los médicos clínicos, que es lo que modestamente yo intento hacer aquí también, ¿no? Y él dice así, ¿no? Y digámoslo abiertamente desde ya, hoy se sabe, hoy tenemos todos estos datos, ¿no? Se sabe que la desatención de los componentes relacionales o emocionales de la asistencia está provocando enormes sufrimientos y despilfarros, tanto en los consultantes como en el personal sanitario. Sí, el subrayado en rojo es mío.
Esto lo he remarcado yo, no lo hace Jorge Luis, pero yo creo que esto es exactamente así. Y hoy se sabe abiertamente. Es un hombre que lleva trabajando, que ha estado 40 años trabajando en un hospital público, entre otras cosas, en esto que se llama psiquiatría de enlace. O sea, miles y miles de pacientes con diferentes manifestaciones corporales. Bueno, llevamos hablando un rato del error de Descartes. Todo el mundo reconoce que Descartes se equivocó en ese dualismo que no hemos resuelto. ¿Qué podríamos hacer para solucionar el error? Bueno, pues se nos ocurren una serie de cosas. Claro, llevamos trabajando en esto pues 40 años, no más de 40, hemos dicho 45, yo qué sé. Una de ellas, de algunas herramientas que se nos ocurren que pueden ayudar a solucionar el error, pues supone cambiar la mirada. Cambiar la mirada en el proceso de evaluación, ver al paciente, ver a la persona en la historia. Me parece que esto es el dato, ver a la persona, no la pregunta, recordad, pensar en cambiar la pregunta. La pregunta no es solo qué te pasa, la pregunta es qué te ha pasado. O sea, ver al paciente, no solo la enfermedad, inmersa en su entorno, en su historia, y ahora estamos añadiendo también, claro, en su entorno, en su historia, en su biografía, en su historia pasada y en su futuro. Porque una de las cosas que vemos ahora, y eso también es relativamente novedoso, y que vemos en la consulta de psicoterapia, en la consulta psiquiátrica, y vosotros en cualquier especialidad médica, y a lo mejor no lo vemos en una especialidad médica porque el paciente ya ha dividido el lenguaje, el discurso, ya sabe lo que tiene que contarnos a cada uno. Pero una preocupación ahora mismo de todo el mundo, sobre todo de gente joven, es el futuro. Tenemos que incluir el futuro, que hace 20 o 30 años, y por supuesto cuando yo era joven, no era una preocupación. Yo cuando estaba estudiando medicina y sabía que iba a tener trabajo nada más terminar medicina, y lo tuve y fue todo relativamente fácil, ¿no? Cosa que ya no ocurre tan fácilmente con mis hijos y, desde luego, con gente joven, ¿no? Para quienes la preocupación sobre el futuro está generando otra vez una situación de estrés asociado a la cultura, una situación de estrés que, recordad otra vez lo que estudiábamos en fisiología. Mi profesor se llamaba Gallego, el profesor Gallego, en fisio de la Facultad de Medicina, que me gustó mucho esa asignatura, me encantó. Todo lo que primero con Tamarit, no sé, no hay nadie que haya vivido, que haya sufrido a Jorge Tamarit. ¿Os acordáis de Tamarit? Yo fui profesor, fíjate, después de lo que me hizo sufrir Tamarit. Fue una cosa dramática, ¿no? Jorge Tamarit. Y yo creo que por pura rabia, ¿no?, intelectual mía, de lo que me hizo, aprobé a la 5ª convocatoria de milagro. Luego me aprendí la bioquímica de memoria, incluso durante unos años fui profesor de su cátedra, ¿no? Pero no me gustó nada la asignatura de Tamarit, de Fisiología 1, pero Fisiología 2 me encantó. Y sigo recordando muchas de las cosas que vemos ahora, ¿no?, sobre las que se ha avanzado mucho. Algunas ya las estudiábamos con Gallego, o sea, ya las estudiamos en Fisiología 2, ¿no? Este estrés crónico, otra vez, la historia y el futuro, ¿no?, y las expectativas de futuro. La solución del error de Descartes pues supone incorporar técnicas terapéuticas en los dos sentidos. No solamente hacer psicoterapia, que es lo que hemos hecho toda la vida. A los médicos se nos ha criticado siempre que los médicos solo nos ocupábamos de lo corporal, solo nos ocupábamos de lo biológico, que no pensábamos nada de la emocionalidad, de los afectos, y estoy de acuerdo mayoritariamente. Pero a su vez lo que yo he podido ver también, que también he sido profesor de alguna facultad y sigo siendo la Facultad de Psicología, es que a los psicólogos les pasa exactamente lo mismo. O sea, los psicólogos no se han preocupado jamás de lo corporal. A los psicólogos solo les preocupan los fenómenos mentales y el cuerpo como si no existiera, ¿no? Así que estamos en esa situación. El error de Descartes pasaría por incorporar técnicas terapéuticas en los dos sentidos, lo que llamamos terapias de arriba a abajo. Esto es lo que es psicoterapia. La psicoterapia es, simplificándolo mucho, esto es, algo me pasa a mí aquí, y siempre se ha hecho esta topografía, ¿no? Algo me pasa aquí en la cabeza, donde se ha pensado que estaba solamente lo mental, hoy sabemos que lo mental está también en el intestino, pero en todo, y lo cerebral, claro. Pero haciéndolo muy simple, algo me ocurre aquí, si arreglo esto, así aprendí yo mis primeros pasos como psicoterapeuta en formación psicoanalítica, si arreglo lo que me pasa aquí, la úlcera de estómago va a desaparecer sola.
porque tiene que ver con un problema, con la vinculación con un tipo concreto de figura materna que describió muy bien Ángel Garman, un psicoanalista vasco que se exilió, que fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, una historia preciosa. Y ya está, y esta es la psicoterapia de arriba a abajo. Y esto es la psicoterapia siempre supone eso. Bien, y eso seguimos haciéndolo, naturalmente que seguimos haciéndolo. Lo que vamos ahora a incorporar también es recuperar aquello de mens sana, in corpore sano. Esto es que lo mental no solamente está ahí, que la serotonina no solamente está en el cerebro, que la serotonina también está en el intestino y que vamos a incorporar también técnicas de abajo arriba y vamos a hacer cosas concretas sobre el cuerpo. ¿Para qué? Para mejorar la función cerebral. Y si mejoramos la función cerebral, vamos a mejorar sin duda la función mental. Y si mejora la función mental, mejora la función corporal otra vez y un feedback positivo y cada vez mejor. Entonces vamos a utilizar técnicas de abajo arriba. ¿En qué estáis pensando? Mindfulness puede ser una de ellas, yoga puede ser, que el paciente duerma, el ritmo sueño-vigilia o la alimentación. Esto es técnicas puramente corporales, en las que luego haremos algún comentario y que eso se puede y se debe además integrar, ¿no? Hay un otro autor que todos conocéis, porque esto lo hemos estudiado, no lo hemos conocido ninguno, claro, pero todos lo hemos estudiado en la facultad. Yo recuerdo que me hablaban de Sir William Osler. Bueno, y una de las cosas por las que os lo he pasado la historia es por esta frase, ¿no?, que comparto absolutamente, ¿no? Es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Pues no sé si es más importante o no, yo no voy a entrar ahora en ese debate, no voy a competir sobre qué es lo más importante o no, y no deberíamos de competir, no tiene mucho valor eso, pero sí es muy importante, o al menos tan importante, que es lo que queremos plantear aquí, ¿no? Tan importante saber qué persona presenta una enfermedad y qué enfermedad presenta esa persona, ¿no? Eso podría tener que ver con lo que se ha llamado en los últimos años este error categorial en medicina, ¿no? De forma que lo que yo recuerdo haber estudiado en un hospital clínico y lo que otra vez, disculpadme que insista en esto porque a mí me ha ayudado mucho, ¿no?, lo que mi hijo me ha contado de lo que ha aprendido en el 12 de octubre y también en la misma Complutense, claro. Bueno, pues he visto unos pulmones, he palpado un hígado, he leído un hemograma, una función renal, he medido varios signos clínicos, pero ¿dónde está la persona? El todo no es igual a la suma de las partes. O sea, el paciente no es órgano aislado. Y es lo que yo recuerdo que en algunas especialidades, en algunas áreas de mi formación como médico, era lo que se me explicaba. Y de hecho se hablaba así. Hablábamos en el hospital, se refería, yo recuerdo perfectamente, que siendo interno de medicina interna, con Gil Sanz, yo recuerdo cómo se hablaba de la cirrosis de la cama 14, el asma de la 16, la pancreatitis de la... Eran pancreatitis, o sea, lo que se veía era una pancreatitis, una cirrosis o un asma. Y es así, no sabíamos cómo se llamaba el paciente y, por supuesto, no sabíamos absolutamente nada de la historia del paciente, ni de su pasado, ni de su entorno, ni de su presente siquiera, y mucho menos de su futuro. Ni que decir, claro, de sus miedos o de sus angustias. Estoy hablando de pancreatitis, de cirrosis o de asma. Imaginaos, claro, por ejemplo, estos ejemplos que se me han ocurrido, ¿no?, la diabetes tipo 1. Imaginaos, claro, las emociones asociadas a esos diagnósticos o a una enfermedad cancerosa, ¿no? Claro. La persona no es su cuerpo, la persona no es el cerebro, no es la conducta, yo no soy mi enfermedad, ¿no? La persona es la experiencia única e irrepetible, ¿no? Susceptible de cambiar a cada instante que se va desarrollando a lo largo de la vida. No existen ni pueden existir dos personas iguales. La categorización como enfermedad, que en psiquiatría puede llegar incluso a niveles de caricatura, el ver al paciente por un diagnóstico DSM, como un trastorno depresivo, trastorno por trastorno alimentario. Algo curiosísimo, porque además, claro, con este tipo de manera de hacer las cosas, de evaluar de manera categorial, lo habitual es que al paciente le pasen varias cosas simultáneamente. Entonces, un paciente tiene varios diagnósticos de trastorno mental. En lugar de entender que esas manifestaciones de trastorno mental no son más que manifestaciones del sufrimiento, son manifestaciones del sufrimiento humano. El DSM-5, que conocéis, la mayoría conoce el DSM-5, ¿no?, como manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, el DSM-5, que cada año, cada edición, esta es la 5ª edición, cada edición literalmente se han inventado más diagnósticos. El DSM-5 no es más ni menos que un catálogo de las manifestaciones del sufrimiento humano,
¿Qué es relativamente fácil que ocurra? Que una persona con un trastorno del comportamiento alimentario pueda tener otra categoría, trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de sustancias, trastorno del control de los impulsos, trastorno de personalidad límite. Nos encontramos con una persona que no es una persona, son simplemente varias categorías diagnósticas. Varias categorías diagnósticas para las que, por cierto, para cada una de ellas se le pone un psicofármaco. ¿Sabes? Con mucha frecuencia. Y nos encontramos entonces con pacientes en psiquiatría, y todos conocéis algún caso, pacientes en psiquiatría con 6, con 7, con 8 medicamentos diferentes, muchos de ellos repetidos, porque además se han ido poniendo a lo largo de diferentes visitas, ¿no? Ocurre también en otras especialidades médicas, no solamente en psiquiatría. Conocéis también este autor, es un autor muy conocido, claro, en el ámbito de la práctica de la medicina, ¿no? Los que sufren no son los cuerpos, decía él, no, son las personas, exactamente así. También conocéis a Albert Jobel, y voy a proponeros, si no lo conocéis, él hace un trabajo que a mí me pareció muy interesante, medicina basada en la afectividad. No solo la medicina basada en la afectividad, y mucho menos esa trampa, personalmente creo que es una trampa, del Instituto Cochrane y de, como la industria farmacéutica, todo eso lo ha jaleado, de la medicina basada en la evidencia. Pero basada en la evidencia, que sabéis muy bien también que es una traducción torticera, porque no es evidencia en castellano, pruebas no es lo mismo. Evidence no son evidencias, ¿no? Bueno, pues Albert Jobel hace también todo este trabajo, otro médico, claro, lo que él llama medicina basada en la afectividad. Este trabajo, el modelo afectivo, efectivo, porque el modelo afectivo resulta que es muy efectivo, es lo que estamos también planteando aquí. Este trabajo está disponible en Internet, podéis bajarlo y os voy a recomendar que lo hagáis. Buscáis Albert Jobel, modelo afectivo, efectivo, y os vais a encontrar un PDF que podéis descargaros de forma gratuita y os va a dar alguna idea interesante. Y teniendo en cuenta otra vez que estáis aquí es porque os interesan estas ideas, así que esto es gratis, descargadlo con vuestro buscador habitual de Internet. Decía él, ¿no? He rescatado algunas cosas. No todo en medicina es el tratamiento, no todo es razón, no todo es técnica y procedimiento, ¿no? Lo importante es el enfermo, no la enfermedad. Claro. Y termino con esta introducción con algo que a mí personalmente también me ha ayudado mucho, ¿no? He aprendido mucho, no sé si psiquiatría y psicoterapia, pero desde luego del funcionamiento humano y de las emociones humanas y de las pasiones humanas y de los problemas humanos he aprendido mucho del cine y desde luego de la literatura y de escuchar a mis pacientes. Mis pacientes me han enseñado casi todo lo que sé. Y me gusta mucho Vargas Llosa y al Comité de los Premios Nobel también. Y, como sabéis, le dieron el Premio Nobel en 2010. Y dentro del discurso de aceptación del Premio Nobel de Vargas Llosa es algo que merece la pena leerse, también lo tenéis en Internet, y yo he rescatado un parrafito, pero el parrafito me encanta, ¿no? Debemos aspirar a que la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas, que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Me parece la última línea. Ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Os decía antes, es posible que los médicos y quienes estamos aquí, es evidente que somos una excepción, pero es posible que la medicina no se haga cargo de esto, pero la población lo necesita. Y hay un premio Nobel de literatura que lo dice, y lo dice públicamente en un discurso de aceptación de un premio. Lo dice, que se necesita que la población, los enfermos, necesitan que la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas, que ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Desde que yo empecé estudiando medicina en el Hospital Clínico hasta ahora, yo creo que cada vez sabemos más cosas, pero sabemos más cosas de cosas más pequeñas. Pero tenemos cada vez, y sobre todo, claro, con la era, los últimos 20 años, ¿no? Con el auge de la era de Internet, os habéis dado cuenta que cada vez tenemos más información, pero menos conocimiento. Es uno de los grandes problemas, claro, ahora mismo de la gente joven, ¿no? Hay cada vez más información y, sin embargo, lo que nos parece es que cada vez hay menos conocimiento, porque hay menos capacidad para unir, ¿no? Para enlazar toda esa información. Y la población, nos guste o no, la población lo necesitan, nuestros pacientes lo necesitan, para no irse a aquellos curanderos que curaban todo menos el cáncer que vimos al principio, ¿no? Escuchando al cuerpo. Bueno, esto es lo que voy a proponeros también en las próximas horas, escuchar al cuerpo. No solo verlo, escuchar al cuerpo. El ser humano está enfermo por falta de vocabulario.
Es decir, una de las cosas también que voy a proponer de forma inmediata es exactamente esto, ¿no? Intentar hacer una especie de traducción o pensar en hacer una suerte de traducción, de desencriptar algunos de los síntomas, ¿no? Como lenguaje de signos. Después de muchos años viendo pacientes y escuchando pacientes y mirando vidas de pacientes, sinceramente me parece que no es tan difícil. Lo que es verdad que necesitamos es querer mirar y querer escuchar. Y eso, otra vez, lo decía al principio, me consta que las instituciones sanitarias no os lo ponen fácil. Yo estuve muchos años trabajando en un hospital público, llevo muchos años más trabajando en un encuadre privado y en ese sentido me siento un privilegiado y tengo que reconocerlo. Sé que la mayoría de vosotras y de vosotros no lo tiene fácil, lo de querer sí que queréis mirar y queréis escuchar, pero seguramente no lo tenéis fácil. Técnicamente podríamos ver quizás cómo hacerlo estratégicamente. Y mirar ¿qué? Mirar un poquito más allá de la biología molecular. No tengo nada en contra de los conocimientos en biología molecular, otra vez, absolutamente nada. Nada en contra, otra vez. Esto no es una medicina alternativa que va a plantear. No. Lo que me parece es que la biología molecular está bien, pero que nuestros pacientes, que son otra vez seres humanos, merecen que miremos un poco más allá de la lesión de su mitocondria, de la lesión de sus órganos concretos, ¿no? Me gusta mucho esta imagen, ¿no? No necesitas más tiempo, necesitas más concentración. Nosotros empezamos a trabajar en un modelo de psicoterapia breve, que muchos de vosotros conocen, claro, de psicoterapia breve, que ahora llamamos psicoterapia breve focalizado en el conflicto. Y empezamos a trabajar en este modelo de psicoterapia breve en los años 80. En los años 80, como una alternativa a lo que entonces fundamentalmente se hacía y que yo empecé a aprender como psicoterapeuta, que era el psicoanálisis, y que no podía practicar de ninguna forma terapia psicoanalítica en un hospital público. No podía, de ninguna manera. Así que empezamos a investigar y aprender de autores que estaban trabajando ya en esto que se llama psicoterapia breve, y aprendimos, es verdad, que no hacía falta tanto tiempo, que no era toda la verdad, aquello podía ser una verdad, claro, pero no era toda la verdad, que lo que necesitábamos era más concentración, necesitábamos focalizar. Si aprendemos a focalizar en psicoterapia, en la mirada del paciente, en la intervención, si aprendemos a focalizar, luego resulta que necesitamos mucho menos tiempo de lo que, sin embargo, solemos creer, ¿no? Claro, ¿y esto por qué pasa? Aprender a mirar y aprender a escuchar. Pasa por algo que es muy complicado, que es preguntar. Y el riesgo de preguntar es que a veces te responden. Eso es un riesgo. Preguntar es muy arriesgado. En lo que va de día todavía no, porque habéis tenido desde las 10 y estáis aquí en absoluto silencio. Pero en lo que os queda de día y en este fin de semana pensad en las preguntas que no habéis hecho. No hace falta que lo digáis en público, no hace falta que lo reconozcáis. Pero este fin de semana ha habido varias preguntas que no habéis hecho. ¿Por qué? Porque no queríais saber la respuesta. Esto forma parte de la vida cotidiana, esto no me pasa solamente a mí, me parece, espero. Es decir, el problema de preguntar es que a veces te responden y no siempre sabes qué hacer con la respuesta. Y si no sabes qué hacer con la respuesta, ¿qué es lo que no haces? ¿Qué es lo que haces, perdón? No preguntar, no preguntas. Exactamente así, claro. Con un 4% de currículum de humanidades, no sé prácticamente nada de qué hacer con las respuestas. No tengo ningún recurso para estas preguntas. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho académicamente? Una negación. Directamente no preguntamos. Y ya está. Y no preguntamos. No preguntamos ¿por qué? Porque no sabemos qué hacer con la respuesta. Eso tiene mucho sentido para nosotros, eso tiene que ver con nuestros miedos que me parecen también absolutamente legítimos, que yo comparto, que los he tenido y que faltaría más. Pero eso es un miedo nuestro, pero no ayuda al paciente. ¿Se entiende el matiz? Ahora que no nos oye nadie. ¿Se entiende? Cuando os pregunto que si se entiende, me estoy refiriendo a que se entiende. No os pregunto que si os gusta, porque eso no me atrevo a preguntarlo. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si yo no pregunto, el miedo es mío. Y el miedo es mío y tengo derecho a tener miedo, porque no sé qué hacer con la respuesta. Entonces, no pregunto sobre la experiencia de abuso sexual en la infancia. No lo pregunto. Ya está. Ahora, eso es un miedo mío que respeto, pero no ayuda al paciente. ¿También se entiende eso? No ayuda al paciente nada. No le ayuda nada, absolutamente nada. Al revés, lo que probablemente hace es cronificar la mirada en la biología, que no voy a decir nunca jamás que no se haga. O sea, la mirada en lo biológico es imprescindible y el tratamiento de lo biológico, naturalmente, si lo que estoy proponiendo os das cuenta es que es un además.
Además de ello, ¿no? Cada vez que perdemos la oportunidad de preguntar, cada vez que el paciente viene esperando poder contar lo que le ha pasado dentro de este concepto de lo sabido, impensado, que él lo sabe, que me lo han enseñado ellos, cuando empezamos a preguntar hace muchos años, ¿no? Me lo han enseñado ellos, que él lo sabe. Cada vez que se pierde la oportunidad, se retraumatiza. Entonces sale de la consulta pensando que es culpable, que lo que le pasó es porque él o ella tuvieron la culpa, porque realmente fueron niños, niñas malas, que no lo hicieron bien, que cada vez que no lo pueden contar se retraumatizan, ¿no? Así que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a preguntar, porque nadie nos ha enseñado. Porque con mucha frecuencia el motivo de consulta, además, no es el problema. Esto es un elemento también que me parece fundamental y que alguno de vosotros que ya me conoce me lo ha oído decir, y siempre que tengo oportunidad lo digo, además, esto es una especie de mantra que repetimos en nuestra casa, ¿no? El motivo de consulta en psiquiatría, en psicoterapia, en enfermedades psicógenas, en esto que llamamos somatizaciones, el motivo de consulta nunca es el problema. Nunca. El motivo de consulta nunca, lo digo también con ánimo de provocaros, ¿no? El motivo de consulta nunca es el problema. Esta foto yo la tengo en la consulta y se la enseño a mi paciente en algún momento, ¿no? Y trabajamos, lo que tú me traes es la parte de arriba, el motivo de consulta. El motivo de consulta puede ser la somatización, puede ser una dermatitis, una patología gastrointestinal, vamos a ver mañana un surtido, sobre todo como forma de pensar, ¿no? Ese es el motivo de consulta. El motivo de consulta puede ser la ansiedad. Esto como psiquiatra también, claro, lo veo todos los días. El motivo de la consulta, pues tengo ansiedad. O el motivo de la consulta, tengo depresión. O tengo, como me decía hace unas semanas una paciente, tengo un poquito de ansiedad y un poquito de depresión. ¿Sabes? Claro. Otros pacientes, lo que te dicen, otras personas, lo que te dicen no es no tengo ni ansiedad ni depresión, pero estoy mal. Esto es un tipo de consulta nuevo. Esto como psiquiatra no lo he escuchado hasta los últimos 4 o 5 años, quizás. Estoy mal, me encuentro mal. Una colega nuestra ha escrito un libro precioso que seguramente conocéis y si no os lo recomiendo. Marta Carmona. La conoceréis seguramente, es una psiquiatra punky. Y además ella se presenta como psiquiatra punky, es todo un personaje de un centro de salud mental de Madrid. Marta Carmona ha escrito un libro precioso que se llama Mal estamos. Se llama así, Mal estamos, es un librito de bolsillo, un librito muy fácil que se lee en un fin de semana. Mal estamos. Y os plantea a todos los médicos nos plantea, claro, cómo se presenta el malestar. Cómo se puede presentar el malestar y cómo el malestar de ahora es malestar distinto otra vez al malestar de hace 20 años o 40 cuando yo empecé, ¿no? Como el malestamos. El malestamos, el motivo de consulta, el que sea, me da exactamente igual, ¿vale? El que sea. El motivo de consulta es un problema. O sea, que una persona no pueda comer una anorexia nerviosa restrictiva, claro que es un problema. Eso quiero dejarlo muy claro. Y se lo explico a mi paciente. Lo que tú me traes, el que no puedes comer, es la parte de arriba del iceberg, ¿no? La anorexia nerviosa es un problema. La fibromialgia es un problema. Ahora bien, no es el problema, es todo un manejo de los artículos, ¿no? No es el problema. Y la chiquilla con la anorexia lo sabe y poco tiempo después me lo está reconociendo. No. El problema de que tú no puedas comer tiene que ver con otras cosas que además tú sabes muy bien y tiene que ver con algo que viene ocurriendo en tu historia también desde hace muchos años o en la fibromialgia. El problema. ¿Entender la diferencia? Que no estoy despreciando el problema de la fibromialgia. ¿Está claro eso? Pero es un problema. Y es un problema que hay que tratar y es un problema que hay que mirar y es un problema... Todas las somatizaciones, decimos nosotros en la consulta, la somatización es el eje alrededor del cual gira el discurso inicial del paciente, con lo cual tenemos que ser muy respetuosos y no empezar diciendo, eso es de los nervios, eso no tiene ninguna importancia, aquí lo que vamos a ver. No. ¿Será de los nervios o no? Ya lo veremos, pero en cualquier caso es muy importante que no puedas comer, que no puedas dormir, tus dolores de cabeza, tus cuadros vertiginosos o tu fibromialgia, por favor, claro que es importante, pero no es el problema, no es el problema. El problema es, pues hay una lista pequeña, ¿no?, de los problemas. Y parte del trabajo que me parece que tenemos que hacer, o al menos que nosotros hacemos, es hablar de los otros problemas. ¿Os dais cuenta? La fibro la estoy aceptando, la anorexia nerviosa o la bulimia, por supuesto la esquizofrenia también, o la adicción a opiáceos. Claro que es un problema, pero ahora vamos a hablar de los otros problemas.
vamos a hablar de los otros problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos problemas son a su vez la manifestación de un conflicto intrapsíquico que pudo haber comenzado, decía, hace muchísimos años, un conflicto intrapsíquico que al no estar resuelto está generando angustia permanentemente, como todos los conflictos, claro, a los que estamos sometidos cada día. Y esta persona está en esta situación de estrés crónico que le está matando, porque el estrés crónico te mata, ¿o no? Sí, eso es otra vez fisiología pura, ¿no? Y literalmente le está matando. Lo que les explico a mis pacientes con esta imagen, con esta foto, es que lo que hundió al Titanic no fue la parte visible del iceberg. Lo que hundió al Titanic y lo que te está hundiendo a ti es lo que no se ve. Y lo que vamos a tratar ahora y lo que vamos a ver y lo que yo te ofrezco que veamos en nuestro modelo de abordaje es que estudiemos lo que no se ve del iceberg, que eso es lo que hundió al Titanic, porque la parte visible ni siquiera chocó con el casco. Claro, el casco lo rompió lo que estaba por debajo, claro, que es lo que te está matando. Si no lo hacemos así, y no siempre lo hacemos así, pues nos podemos encontrar con algo que también mis pacientes me han dicho, es que voy de tratamiento en tratamiento, mejoro, paso de un psicólogo a otro, de un médico a otro, voy mejorando un fenómeno que en psicosomática llamamos de emigración y que en atención primaria, sobre todo atención primaria, lo veis todos los días. El paciente que se cura de un síntoma para aparecer dentro de un mes con otro. Se cura de ese síntoma y dentro de un mes aparece con otro, y luego con otro, y luego con otro. Es un fenómeno de emigración que a su vez pasa a los hospitales y que es lo que los americanos llaman a fat file, ¿no? Una historia clínica muy gorda, muy gruesa, porque va pasando por todos los servicios hospitalarios, ¿no? Cada vez que curamos, entre comillas, ¿no? Mejoramos un síntoma, médico-quirúrgicamente, como sea, mejoramos un síntoma, aparece otro y después otro. ¿Suena eso? ¿Lo habéis visto? Y luego otro más. En ocasiones ese paciente deja de presentar síntomas porque empieza a presentarlos otro miembro de la familia. A eso lo llamamos sustitución. La emigración es el paso del mismo paciente por diferentes sitios y en un momento concreto, bueno, yo ahora que estoy mejor, vienen a la consulta, esto yo lo escuché en el hospital, ¿no? Qué mala suerte tenemos, parece que nos ha mirado un tuerto. Ahora que yo por fin llevo una temporada muy buena, ahora estamos todos los días de médicos con la niña, o con mi marido, o con el niño, porque ese es el fenómeno de la sustitución. ¿Por qué es lo que estamos haciendo con algunos tratamientos de psicoterapia, de terapias más o menos superficiales, o con psicofármacos, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Ventilar el humo. Pero el incendio, otra vez el incendio, lo que es el incendio sigue absolutamente vigente. El incendio sigue estando ahí. Ese conflicto, otra vez, que tiene que ver con el maltrato, con el abuso, con el abandono, con la falta de sintonía parental, con el trauma relacional temprano, eso sigue exactamente ahí. Nadie lo ha mirado, nadie ha hablado de ello, nadie ha intervenido sobre ello. Vamos disipando el humo. Pero el incendio sigue absolutamente vigente y todos conocéis pacientes que están así, de un síntoma en otro, de una enfermedad en otra, ¿no? Vamos a traducir entonces este concepto de somatización. Para un autor que seguramente también muchos de vosotros conocen, Lipowski, definió la somatización como la tendencia a experimentar y comunicar el malestar psicológico en forma de síntomas somáticos, para los que se busca ayuda médica. Sí, eso es verdad que la somatización, el desplazar, veremos que esto es un desplazamiento, el que la angustia, pasar la angustia en el plano de lo psíquico es insoportable, absolutamente, cualquiera de nosotros. Esto es un mecanismo de defensa, como todos, un mecanismo de defensa del yo absolutamente normal. Cualquiera de nosotros es capaz de hacer cualquier cosa para no percibir la vivencia angustiosa. Cualquier ser humano sano, y de hecho lo hacemos cualquier cosa para no vivir la angustia. Bueno, pues uno de los mecanismos de defensa es la somatización, precisamente, que es lo que Freud llamó un desplazamiento. Y me gusta mucho el concepto de desplazamiento. Se desplaza la angustia del plano de lo mental, se desplaza al plano de lo corporal. En la Viena de finales del siglo XIX de Freud, eso tenía menos valor. ¿Por qué? Porque lo médico no tenía tampoco tanta voz. Pero en el siglo XXI, en los países occidentales, y concretamente en un país con una sanidad gratuita y universal, una sanidad pública como la nuestra, que yo creo que era mejor antes, pero ahí no me quiero meter. Pero sigue siendo una sanidad muy buena.
la vida se ha medicalizado. Es decir, la corporalidad tiene voz. Decir que estás enfermo de algo corporal está bien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tiene voz, no es raro, ya está. Pues, ¿qué haces? Pues vas al médico, a tu médico de atención primaria, que es una persona estupenda, muy cariñosa, que a su vez te manda a un hospital, que es un hospital fantástico, gratuito, todo maravilloso. La medicalización de la vida se ha consumado desde hace algunos años. Lo psicológico no tanto, está mejorando, pero no tanto, ¿no? Así que tiene mucho sentido que la angustia se somatice y entonces se pida ayuda médica. La pregunta entonces es, otra vez, ¿por qué somatizamos? Y voy a proponeros un par de opciones para que podáis verlo y pensarlo con vuestros pacientes, sea cual fuere la especialidad en la que estáis trabajando. ¿Por qué somatizamos? La somatización es entonces un mecanismo de defensa, lo que acabo de comentar es un desplazamiento. La somatización es una forma de desplazar la angustia al plano de lo corporal. Otra vez, conociendo cómo funciona el sistema psico-neuroendocrino inmunitario, es muy fácil en este momento saber la biología del paso de la emoción a la lesión. O sea, es que este paciente tiene una colitis ulcerosa, entonces es que eso yo hago una colonoscopia y veo las lesiones. Sí, claro que hay lesiones. O sea, no estoy hablando ya solo la somatización como una alteración funcional. No. Estoy hablando de enfermedades que tienen un correlato biológico, no una base biológica, pero que tienen un correlato biológico perfectamente observable, ¿de acuerdo? Y que hoy sabemos otra vez cómo se hace este paso de la emoción a la lesión. La lesión existe. Eso puede ser un mecanismo de defensa. Sí, y el mecanismo de defensa que acabo de comentar, el desplazamiento o la disociación, que luego veremos también, ¿no? Y que a veces van juntos. Pero también podemos somatizar como una forma de comunicar, como una forma de hablar cuando no se nos escucha. Esto lo hacemos todos también. ¿De acuerdo? La somatización como forma de expresión, la somatización como mensaje. El síntoma, dicho de otra forma, el síntoma como mensaje. Todos tenemos experiencia de que en algún momento de situación de exaltación emocional, todos tenemos algún síntoma que presentamos, síntoma corporal, todos, no me digáis que no voy a preguntaros, no voy a preguntar por cuál es el vuestro, pero todos tenemos además órganos de preferencia, todos tenemos, cuando estamos nerviosos, no me digáis que no, porque si no me voy a preocupar mucho, o sea, si cuando estamos nerviosos, ¿entendéis lo que quiero decir? Cuando estamos nerviosos presentamos síntomas corporales, pero es que eso es así, las emociones, todas las emociones, el miedo, la rabia, la tristeza, el amor, todas las emociones tienen correlatos físicos, correlatos corporales, todas. Así que cuando estamos nerviosos, y eso es una emoción, tenemos correlatos fisiológicos, y a veces es una manera de expresar esa emoción, porque no puedo decirte que estoy enamorado de ti, pero entonces cada vez que te veo me sonrojo, tengo taquicardia, hipersudoración, acabo teniendo diarrea, esto es toda una... Y cuando no puedo expresar la emoción repetidamente, se instala la somatización. ¿Se entiende? Si yo pudiera decirte estoy enamorado de ti, digo el amor como emoción, imaginaos el miedo, la rabia o otra tristeza. Pero si yo pudiera expresar, si la psicoterapia, si el médico, el terapeuta, me facilita el poder expresar la emoción, la que sea, entonces teóricamente entonces el síntoma ya no me hace falta. Y esta es la experiencia de cualquier psicoterapeuta en esta dirección. Así que pensad en dos opciones, a ver vuestro paciente, que no son excluyentes, en absoluto son excluyentes, para nada. De hecho, lo habitual posiblemente es que la misma persona que se está defendiendo y se está callando, está haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Pensáis un mecanismo de defensa? ¿De qué nos tenemos que defender? Pues pensad, pensad, que tampoco voy a pedir que lo expresemos en público, pero pensad de qué nos tenemos que defender cada día, todos, en el plano de lo psíquico. ¿De qué nos tenemos que defender? Pues de la angustia, de los conflictos sin resolver.
Conflicto. La noción de conflicto es inherente a la especie humana. El conflicto es desear dos cosas opuestas al mismo tiempo. Y eso forma parte de la experiencia humana. Y desde que esta mañana os habéis levantado, estáis en una situación de conflicto. Esta mañana ha sonado el despertador y habéis dicho, Dios mío, ¿me voy al colegio o me quedo aquí? Eso es un conflicto. ¿De acuerdo? Y ya está, porque las dos cosas os apetecían. Venir al colegio, por un lado, claro, os habíais matriculado días anteriores, pero también cuando habéis visto qué día tan bonito hace, me doy una vuelta por la Costa de Moyano, vamos, me voy a ver libros, me voy, qué sé yo, la cantidad de cosas que puedo hacer, ¿no? Me quedo en la cama. Ya estáis en una situación de conflicto. Ahora alguno de vosotros está viviendo esa misma situación de conflicto porque no sabe si coincidir con lo que estoy diciendo o no, y tampoco está demasiado seguro si decirlo en público o no. Otra situación de conflicto. Estamos, porque queréis hacer las dos cosas a la vez, estamos en situaciones de conflicto permanentemente. La mayor parte de las veces, bueno, lo resolvemos y somos capaces de hacer el duelo. Bueno, me voy al colegio de médicos y no pasa nada. He superado una situación de conflicto. ¿Os dais cuenta? Y no pasa nada. Pero lo que quiero que entendáis es que el conflicto forma parte de la vida. Forma parte de la vida humana, ¿no? En algunos casos no pasa nada porque los conflictos no son grandes y porque además tenemos recursos. Y digo, pues sí, mira, hay dos cosas que me apetecen. Una de ellas es que a este vecino, con el reggaetón de las 4 de la mañana, a este vecino le arrancaría la cabeza. Por ejemplo, nunca se usa, a lo mejor arrancar la cabeza es un poco violento, pero estoy forzando. Pero eso, ¿no habéis tenido nunca el deseo de arrancarle la cabeza a alguien? No, tampoco hace falta que lo confesemos en público. Arrancar la cabeza puede ser forzar, pero darle una colleja, sí. Y simultáneamente no lo queréis hacer porque moralmente, con el Código Penal, hay algunas... Claro, ahí está. Bueno, pues si eso se repite, ¿vale? Y no tenemos suficientes recursos, y esto que estoy diciendo es un ejemplo de la consulta, que viene que no puedo más, que estoy fatal, porque tengo un vecino con el reggaetón todos los días a las 4 de la mañana y no duermo y tengo todas las somatizaciones del mundo. Este caso lo habéis visto en la consulta seguramente en más de una ocasión, con el vecino, con la novia, con mi hermano, con mi padre, con mi pareja, con mi jefe, ¿no? Permanentemente. ¿De qué nos tenemos que defender? De la angustia de estos conflictos. Todos tenemos algún conflicto más o menos sin resolver. Y esos conflictos sin resolver nos generan ansiedad. No pasa nada, podemos vivir con ella mayoritariamente. Otras personas, sin embargo, no. Claro, no pueden hacerlo. ¿De qué nos tenemos que defender? Pues de la angustia del abandono, de la angustia de la duda, de la angustia en general. Y yo he hecho ya esa traducción, ¿no?, del miedo. Algo que a mí me ayudó mucho y que hace algunos años, no sé en qué momento se me ocurrió, es, en lugar de hablar con mis pacientes de angustia o de ansiedad, cuando me di cuenta de que eso era un término que formaba parte del argot sanitario, psiquiátrico, psicológico, hacer la traducción simultánea y ayudar a que mi paciente, en lugar de hablar de angustia, aprendiera y para hablar conmigo empezáramos a hablar de miedo. Todos los trastornos por ansiedad, todas las personas que vienen con ansiedad, que tienen ansiedad, lo que tienen es miedo. Entonces, entiendo muy bien lo que dices, entiendo lo que es la ansiedad, te prometo que sé lo que es la ansiedad, lo he estudiado, sé lo que es la ansiedad, sé también, o quiero saber lo que es la angustia, pero vamos a hablar de miedo. ¿A qué tienes miedo? Y eso es más fácil para ellos, porque si no la angustia, por cierto, además, la angustia, claro, se define como el miedo sin objeto. Entonces vamos a convertirlo en miedo y vamos a encontrar el objeto, porque siempre está, siempre. Todos los pacientes con angustia, cuando les proponemos hablar de miedo y de cuál es el objeto de ese miedo, al principio a lo mejor se quedan chocados y no saben muy bien, pero lo vamos facilitando, les vamos animando a que lo hagan y al final encuentran el objeto de su miedo, ¿no? Y un mecanismo de defensa de las consecuencias de las experiencias traumáticas silenciadas, naturalmente, y en eso vamos a insistir. ¿Es un mensaje también la somatización? Es un mensaje. Es un mensaje que tiene que ver con ¿qué? Con una desconexión. Con una desconexión que a su vez es otra defensa frente a una experiencia traumática. Tiene mucho sentido que hagamos esa desconexión. Nuestro sistema nervioso funciona bastante bien, está bastante bien organizado. Claro, cuando las emociones no se pueden regular, nos encontramos con personas que dicen que no hay palabras, no tengo palabras para expresar lo que siento en concreto. Eso lo habéis escuchado muchas veces. Bueno, ¿y cómo te duele? ¿Y cómo es el dolor? ¿Y qué es la sensación? Pues no sé cómo contarlo, no sé cómo expresarlo. Algo me pasa aquí en el pecho. Con frecuencia lo que hacen es que te cuentan síntomas corporales.
síntomas somáticos. ¿Por qué? Porque no tienen palabras para expresar sus sentimientos, ¿no? Para expresar sus emociones, ¿no? Insisto en lo que planteábamos antes. Desde este punto de vista, entendemos que enfermamos por falta de vocabulario. La primera tarea del terapeuta consistiría entonces en darle vocabulario al paciente, darle vocabulario, lo que mañana llamaremos competencias de inteligencia emocional. En el apartado de intervención, darle vocabulario, ayudarle a ponerle nombre a lo que le está pasando. No solo a ponerle nombre, sino sobre todo a darle permiso para que lo diga. Darle permiso para que eso que él ya sabe y que no puede pensar, lo pueda expresar, ¿no? Se ha desconectado, lógicamente, y esta desconexión tiene nombre. Esto es lo que muchos de nosotros conocen con la palabra de alexitimia, que es un rasgo. La alexitimia no es una enfermedad, pero la alexitimia es un rasgo de personalidad de algunas personas, que es particularmente llamativo en estos somatizadores, en las personas que utilizan el cuerpo para expresar lo que no pueden expresar de otra manera. La alexitimia, que etimológicamente, alexitimia, si lo partimos en sus raíces etimológicas, sería a lexitimos, que sería a la partícula de negación, la incapacidad, la dificultad, lexi para la lectura y la expresión, timos, afectos, emociones. Esto es la lexitimia. Estos son personas que tienen una carencia de los medios de expresión de las emociones. Hay una alteración en las conexiones neuronales entre el sistema límbico y el neocórtex. El autor del copyright del término lexitimia fueron mis maestros en psicoterapia breve, Peter Sivneos, un psiquiatra de origen griego, afincado en Massachusetts y profesor de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts.